¿Alguna vez has sentido ese peso? El peso que presiona tu pecho a las 3 de la mañana. Es el pago de la hipoteca. Es el saldo de la tarjeta de crédito. Es el préstamo estudiantil que te sigue como un fantasma. Trabajas 40, 50, 60 horas a la semana, no para progresar, sino solo para mantenerte al día con los pagos de intereses. Tu vida entera se siente como una cinta de correr sin fin, corriendo tan rápido como puedes solo para quedarte en un lugar, mientras pagas por una casa que nunca será realmente tuya, un auto que solo le estás alquilando al banco. Se nos dice que esto es normal. Este es el sueño. Pero ¿qué pasaría si este estrés personal fuera solo un reflejo en miniatura de una verdad mucho más grande y aterradora? Mira las noticias. Cada nación, sin excepción, se está ahogando en deudas. Estados Unidos, la nación más rica del mundo, debe más de 30 billones de dólares. Japón, China, Alemania, cada país en Europa, Asia, África y las Américas. Todos ellos están en números rojos. Así que aquí está la pregunta del $1.000.000, o más bien, la pregunta del billón de dólares. Si todos en el planeta, desde tú personalmente hasta las superpotencias más poderosas, son un deudor, ¿quién es exactamente el acreedor? ¿Cómo puede existir un sistema donde todos pierden? No puedes deberte dinero a ti mismo. El planeta entero no puede estar en deuda con otro planeta. Esto desafía la lógica básica, a menos que todo el sistema no se trate de dinero en absoluto. A menos que la deuda no sea el resultado de un gasto derrochador o mala suerte. A menos que la deuda sea un producto diseñado y vendido intencionalmente. Un arma, un mecanismo de control, el más sofisticado jamás creado en la historia de la humanidad. Esta es la verdad oculta que ningún político, ningún gobernador de Banco Central, ningún profesor de economía se atreve a decir en público. No estás endeudado. Estás cautivo de la deuda. La deuda, tanto a nivel personal como nacional, no es un accidente desafortunado del sistema capitalista. Es el sistema. Es un mecanismo diseñado intencionalmente, no para crear prosperidad, sino para transferir prosperidad. Está diseñado para desviar la riqueza real, mano de obra, recursos, tierras, infraestructura, de las masas y las naciones soberanas, y transferirla a las manos de una pequeña élite financiera global que desempeña el papel de acreedor mundial. El objetivo de este juego nunca fue que las deudas se pagaran. ¿Cómo puedes pagar una deuda que fue creada de la nada y luego se le cobró interés compuesto? No, el objetivo es la subordinación. El objetivo es un estado de servidumbre permanente, donde las naciones renuncian a su soberanía y los individuos renuncian a su futuro. Todo para pagar una deuda impagable. Ellos no quieren tu dinero, quieren tu todo. Quieren el control. No siempre fue así. En las sociedades antiguas, la deuda era un asunto moral y peligroso. En la antigua Babilonia, si un agricultor tenía una mala cosecha y no podía pagar sus deudas, el rey Hammurabi emitía periódicamente un jubileo, cancelando las deudas para evitar el colapso social. La Biblia hebrea tenía leyes similares para el jubileo. Ellos entendían algo que hemos olvidado. Una sociedad encadenada por la deuda no puede sobrevivir. Las deudas que no se pueden pagar, no se pagarán. Pero a los acreedores no les gustaba esto. El poder de los reyes para borrar la deuda era un obstáculo para las ganancias. El ascenso de las grandes familias bancarias en la Europa del Renacimiento, como los Medici, comenzó a cambiar el juego. Se dieron cuenta de que prestar dinero a reyes y príncipes para hacer la guerra era increíblemente lucrativo. Pero también era increíblemente arriesgado. Un rey que perdía una guerra podía no pagar.
Un rey que ganaba podía decidir que era más fácil matar a su acreedor que pagarle. El golpe maestro llegó en 1694 con la creación del Banco de Inglaterra. No era un organismo gubernamental, era una corporación privada, fundada por un grupo de financieros anónimos. Le ofrecieron un trato al rey Guillermo de Orange, que estaba desesperado por dinero para financiar la guerra con Francia. El banco le prestaría al rey todo el dinero que necesitara, con intereses. A cambio, el rey le daría a este banco privado el derecho legal de crear el dinero de la nación de la nada, en forma de billetes, y obligar al público a aceptarlo. Y lo más importante, los pagos de intereses de esta deuda estarían garantizados por los impuestos recaudados al pueblo. Este fue el nacimiento de la deuda nacional tal como la conocemos. No era dinero que la nación se debía a sí misma. Era dinero que el pueblo le debía a un grupo privado de banqueros. Este modelo fue tan exitoso, tan rentable, que fue copiado en todas las naciones. Surgieron bancos centrales privados por todas partes, todos basados en el mismo principio: convertir a la población en el garante permanente de las deudas de su gobierno con la élite bancaria. Durante casi 2 siglos, este sistema estuvo limitado por una cosa: el oro. Los billetes de banco tenían que estar respaldados por oro real en una bóveda. Esto imponía un límite natural a la cantidad de deuda que los bancos y los gobiernos podían crear. Pero las élites odian los límites. El verdadero punto de inflexión, el momento en que la trampa de la deuda se volvió global, ocurrió en julio de 1944. Mientras la Segunda Guerra Mundial estaba terminando, 44 naciones aliadas se reunieron en un hotel remoto en Bretton Woods, New Hampshire. Le dijeron al mundo que estaban allí para crear un nuevo sistema de estabilidad económica y paz. Estaban allí para reconstruir el mundo devastado por la guerra. Esta era la historia pública. La historia oculta, la verdad oculta, era que estaban allí para establecer un nuevo orden imperial, liderados por arquitectos estadounidenses como Harry Dexter White, más tarde acusado de ser un espía, y el economista británico John Maynard Keynes, crearon 2 organizaciones: el Fondo Monetario Internacional, IMF, y el Banco Mundial. En la superficie, el Banco Mundial proporcionaría préstamos para el desarrollo y la reconstrucción. El IMF proporcionaría préstamos de emergencia para garantizar la estabilidad monetaria. Pero su estructura real era un plan genial de imperialismo financiero. Estados Unidos, la única nación que quedaba con oro, colocó el dólar en el centro del sistema, vinculado al oro, y todas las demás monedas se vincularon al dólar. El IMF y el Banco Mundial tendrían su sede en Washington, D.C., controlados eficazmente por el Tesoro de los Estados Unidos y los intereses bancarios de Wall Street. Habían creado, por primera vez en la historia, un sistema global institucionalizado de acreedores y deudores con poder de ejecución legal. Ya no necesitaban enviar cañoneras para cobrar deudas, como habían hecho los británicos en el siglo XIX. Ahora tenían un ejército de burócratas en traje llevando maletines, usando hojas de cálculo como sus armas, para hacer su trabajo sucio. Y luego en 1971, Nixon cortó el último lazo con el oro, cerrando la ventana del oro. De repente todo el sistema monetario global se convirtió en dinero fiduciario puro, respaldado por nada más que el poder de los bancos centrales para crear más. Ahora no había límite para la cantidad de deuda que se podía crear. La jaula estaba completa. Y así es como se juega el juego hoy. Así es como convierten a las naciones soberanas en colonias de deuda. John Perkins, en su libro Confesiones de un sicario económico, lo describió perfectamente, porque él fue uno. Es una obra de 3 actos. Acto 1, la promesa. Un sicario económico como él,
Un consultor muy bien pagado del Banco Mundial o una importante firma de consultoría volaría a una nación en desarrollo en África, Asia o América Latina. Esta nación podía ser pobre en efectivo, pero era rica en cosas que importan: petróleo, selvas tropicales, minerales o ubicación estratégica. El consultor se reuniría con los líderes del país y les presentaría una visión gloriosa. Están sentados sobre una mina de oro, diría, pero necesitan infraestructura. Necesitan una enorme presa hidroeléctrica, una red de superautopistas, un complejo portuario moderno. Mostraría gráficos y proyecciones de crecimiento del PIB poco realistas, todos basados en suposiciones infladas. Y luego haría la oferta: el Banco Mundial con gusto les prestará $3.000 millones para construirlo. Se pagará solo. Se convertirán en una nación moderna. Los líderes, cegados por la promesa o sobornados con depósitos silenciosos en cuentas bancarias suizas, aceptaban. Acto 2. La traición. La nación firma los papeles del préstamo. ¿Pero qué sucede después? ¿Acaso esos $3.000 millones llegan alguna vez al país? Por supuesto que no. Según los términos del préstamo, los contratos para construir esa presa o autopista deben adjudicarse a una corporación de ingeniería occidental masiva, como Bechtel, Halliburton o Siemens. Así que esos $3.000 millones simplemente se mueven de una cuenta bancaria en Washington, D.C., a una cuenta bancaria en Nueva York o San Francisco. Nunca tocan la economía local. Pero ahora, ese país pobre debe $3.000 millones más intereses. La presa se construye. Puede que desplace a miles de aldeanos. Puede que destruya el ecosistema. Y como se predijo, nunca genera ingresos suficientes para pagar los intereses del préstamo. Fue un fracaso económico por diseño. Acto 3. La trampa se cierra. Pasan unos años. El país no puede hacer sus pagos. Está al borde de la suspensión de pagos. Incumplir los pagos los aislaría de todo el sistema financiero global. No pueden importar medicinas, combustible o alimentos. Están desesperados. ¿Y quién aparece en su puerta? No como un amigo, sino como el cobrador. El Fondo Monetario Internacional, IMF. El IMF llega y dice: vemos que están en problemas. Les daremos un nuevo préstamo de rescate para que puedan pagar los intereses de su antiguo préstamo del Banco Mundial. Es el clásico juego del usurero: pedir prestado de esta tarjeta de crédito para pagar aquella. Pero el préstamo del IMF viene con condiciones. Se les llama eufemísticamente programas de ajuste estructural, subcentos, pero deberían llamarse documentos de rendición. El IMF le ordena a la nación: para obtener nuestro dinero, deben 1. Privatizar. Vendan sus activos estatales. Vendan su compañía eléctrica, su sistema de agua, su compañía de telecomunicaciones y sí, sus derechos petroleros. ¿Y quién los compra por centavos de dólar? Las mismas corporaciones multinacionales que estaban esperando. 2. Austeridad. Recorten el gasto público. No más subsidios para alimentos y combustible para sus pobres. Recorten sus presupuestos de hospitales y escuelas. Hagan sufrir a su gente. 3. Abran sus mercados. Eliminen todas las barreras comerciales. Permitan que los productos extranjeros subsidiados inunden y destruyan sus industrias y agricultores locales. La nación ya no es un país soberano. Es una colonia de deuda. Ha sido conquistada sin disparar un solo tiro. Y este sistema se repite país tras país, creando un imperio financiero global donde el IMF y el Banco Mundial actúan como los ejecutores brutales. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de un sistema tan cruel y destructivo? Si crees que es solo simple codicia, solo estás viendo la mitad de la película. Sí, las ganancias son increíbles. Imagina tener el poder de crear dinero de la nada, prestarlo con intereses y luego,
Cuando el deudor no puede pagar, te quedas con sus activos reales. Es el mayor atraco de la historia. Los bancos de Wall Street y las corporaciones multinacionales han absorbido billones de dólares despojando los activos reales, petróleo, minerales, agua, tierra, de las naciones más pobres del mundo. No quieren tu dinero, quieren tus activos. Pero hay un motivo aún más profundo que el beneficio. Es el control. La deuda es la herramienta definitiva de control político. Una nación encadenada por la deuda del IMF no puede tener una política exterior independiente. No pueden decir no cuando Washington exige que voten de cierta manera en las Naciones Unidas. No pueden decir no cuando el Pentágono quiere construir una base militar en su suelo. No pueden seguir un modelo económico para el beneficio de su pueblo, porque están obligados a seguir uno para el beneficio de sus acreedores. Convierte a las democracias soberanas en estados títeres, colonias administradas por tecnócratas financieros. Y esto es cierto a nivel personal. ¿Por qué te animan a estar endeudado hasta las cejas? Una persona enterrada en una hipoteca, un préstamo de auto y una deuda estudiantil es un trabajador obediente. No se atreverán a pedir un aumento. No se atreverán a renunciar a su trabajo. No se atreverán a levantarse contra la injusticia porque saben que están a solo 3 pagos atrasados de perderlo todo. La deuda convierte a los ciudadanos libres en esclavos asalariados, que voluntariamente se ponen sus propias cadenas cada mañana y van a trabajar. Es una forma perfecta de control social, porque se basa en el propio consentimiento de la víctima. Nos vendieron la idea de que la deuda es oportunidad, apalancamiento para conseguir una vida mejor. Pero es una mentira. Es una jaula. Estamos viviendo en una granja de deuda global. Desde el agricultor en la India, forzado al suicidio por préstamos de semillas impagables, hasta el estudiante en América que se gradúa con una deuda del tamaño de una hipoteca, hasta naciones enteras despojadas por el IMF y el Banco Mundial, la historia es la misma. Nos hemos convertido en una civilización que no trabaja para construir el futuro, sino para servir al pasado, para pagar intereses sobre números digitales creados de la nada por un sistema que no rinde cuentas a nadie. Han creado un sistema en el que no pueden perder. Te prestan dinero que ellos crean. Si lo devuelves, cobran intereses. Si no lo devuelves, se quedan con tus activos reales. Es un juego amañado desde el principio. La historia ha demostrado inequívocamente que los sistemas basados en deudas impagables no duran para siempre. Siempre terminan. La pregunta no es si este sistema colapsará, sino cuándo. Y cuando lo haga, ¿quién se quedará con los activos reales y quién se quedará con promesas vacías? Al final, la mayor deuda no se mide en dólares o euros. Es la deuda de soberanía y libertad que hemos cambiado por la conveniencia del crédito.